Pues buenas tardes. Vamos a abordar esta sesión la segunda parte del libro del cuadrante, los capítulos 5 y 6. ¿Vale? Voy a compartiros un- una presentación para hacerlo más facilito todo. Bien, vamos allá. Bueno, pues ahí lo tenemos. He intentado, no como en otras ocasiones, he intentado hacer como tres depósitos, ¿no? Hablar de Herodes, que es una de las figuras principales y que la nombra mucho Sicre, eh, comentar también el Arquelao y todo lo que un poco gira en torno suyo y lo que sucedió después, que fueron los primeros años de Jesús, y luego todo lo que conlleva la vida de Jesús y afecta y le puede afectar a su visión del mundo, ¿no? Y abajo he puesto un poquito una línea de gobernantes, ya sean romanos o puestos por ellos, como Herodes el Grande y Arquelao, para que un poco nos hagamos una idea hasta llegar a Pilatos, que es donde sucede la pasión. Vale. Vamos a empezar por esta parte derecha. Aquí Herodes el Grande, eh, que aparece en los evangelios al principio del todo, enseguida fallece, creo que 6, 7 después de Cristo, ¿vale? Y le suceden sus tres hijos, que son Antipas, Filipo y Arquelao. Aquí el importante siempre es Arquelao, ¿no? Que es el que él le da la realeza cuando habla de la diadema, es porque él va a llevar, va a ser su sucesor, ¿no? Es el que le toca todo el territorio más importante, Judea. A Filipo le toca la región del Traconotide y Cesarea, y luego a Antipas pues le toca a Tiberíades, ¿no? Eh, con estos eh, con estos tres personajes comienza la gobernanza, el gobierno de todo Israel, comprendido por Samaria, Perea, bueno, Galilea, por donde Jesús se va moviendo, pero estos tres personajes estuvieron muy implicados en el gobierno cuando Jesús vivía, ¿no? Y luego al final he puesto a Pilatos, ¿vale? Como personaje final. Luego volveremos a él. Arquelao sucede varias cosas a tener en cuenta de Arquelao, que a los 7 días ya tuvo un recibimiento muy fuerte de los judíos, una pequeña revuelta, donde Sicre nos narra una hipotética participación de José, ¿no? Cuando va José allí, hay una revuelta creo que era para que les condonaran los impuestos, pero yo creo que su mayor punto de reivindicación era el tema económico, porque les estaban ahogando bastante, y José fue a protestar, y es muy bonita cómo lo cuenta la historia, muy bonita la historia, cómo lo cuenta Sicre, y cómo él vuelve, le habían dado una buena zurra, y cómo María lo recibe, ¿no? Es una hipótesis, seguramente no pasó, pero bueno, no deja de ser algo bonito y que puede ser plausible, ¿no? Porque entiendo que casi todo el mundo estaba implicado en estas primeras revueltas para intentar cambiar las cosas que ellos entendían como que les estaban oprimidos, ¿no? Hablamos en esa primera fiesta, la fiesta de los ázimos. Hay también otra rebelión en Pentecostés posterior, y también hay revueltas en Idumea y Séforis. Con esto, luego haré una reseña de alguna de ellas. Eh, Creo que sí cree, y lanzaremos luego la pregunta,
estas rebeliones lo que nos hacen ver que era un pueblo muy reivindicativo y que ellos intentaban siempre revertir la situación en la que estaban. Claro, estaban siempre en minoría por la potencia que ejercía Roma sobre ellos, pero el pueblo, y sobre todo cuando, con el hecho, por ejemplo, de cuando llevaron el estandarte lo metieron en el templo, el pueblo se revela, sobre todo cuando les tocan sus temas religiosos, sus temas espirituales, que ellos, para ellos es esencial, ya que se sienten el pueblo elegido por Dios y nadie puede venir a tocar sus cosas, ¿no? Sabemos que Arquelao duró 9 años. Si recordáis, si visteis el vídeo que enviamos hace semanas, era bastante malo, y fue depuesto. Fue depuesto porque los propios romanos veían que aquello les iba a traer más problemas que beneficios, ¿no? Y fue cuando, a partir de Arquelao, pues empezó ya Roma a llevar a sus propios gobernadores, como lo pongo abajo, como Coponio, Valerio Grato y finalmente Pilatos, que es el que aparece en el Nuevo Testamento, en la pasión de Cristo. Habla también Sicre aquí de las tres filosofías, ¿no? Que suceden, o sea, como movimientos que suceden en la época de Jesús, que están los fariseos, los saduceos y los esenios. Los esenios, y he tomado nota y sí que lo dice, tienen muchas similitudes con los nuevos cristianos, ¿vale? Comparten eh, muchos puntos donde seguramente el cristianismo se pudo apoyar, ¿vale? Hay algo luego muy bonito que he aprendido en cuanto a las provincias, ¿no? Como los romanos, y lo he plasmado ahí con las provincias, y lo voy a leer en la página 98, ¿vale? Cómo habla de los tipos de provincias que tenían los judíos. Y esto nos hace pensar cómo era el gobierno que tenían en ese momento los judíos, ¿no? Habla de las provincias senatoriales, las imperiales y las procuratorias, que es cuando justamente todo le suceden a Arquelao, ¿vale? Y narra así, sí. Vale. Dice, estaban en primer lugar las provincias senatoriales, pacíficas desde antiguo, que no creaban problemas a Roma y en las que residían consiguientemente pocos militares, dependían del Senado. Entre ellas encontramos nuestra Bética, nuestra África, Grecia, ta, ta, ta. Dice, surgieron luego las provincias imperiales en zonas limítrofes, conflictivas, donde residían varias regiones. Estaban gobernadas por un legado, como por ejemplo Tarraconense y Siria, cerquita de, de Judea. Y si por último, a partir de Augusto surgen las provincias procuratorias, gobernadas por un procurador o prefecto. Se trata de regiones lejos de Roma, no próximas como las imperiales, poco romanizadas o con dificultades especiales. Este es el caso de Judea, ¿vale? Creo que con esto nos hacemos cargo un poco de que allí el gobierno romano era un poco más laxo, tanto por la distancia como por el modelo que habían elegido ellos. Hablando de luego aquí habla de las tres filosofías, os voy a leer también, perdona que me lo he saltado antes, en la página 88, porque creo que es bastante relevante, y nos puede ayudar para comprender cómo era el mundo, sobre todo religioso, donde se movía Jesús. Y dice así, a ver, bien.
Vale, habla así. Porque las tres filosofías eran la de los fariseos, los saduceos y los esenios. Dice, no me extrañó la referencia a los dos primeros grupos, muy mencionados en los evangelios. Lo que no podía imaginar es que los esenios, como decía yo antes, a los que nunca se citan los evangelios, tuvieran tanta importancia. El libro, habla del libro de Josefo, el libro les dedica gran número de columnas, muchas más que a los otros dos, ¿no? Bueno, yo creo que es ahí algo que podemos ir indagando. Sí que es cierto que no han aparecido y no aparecen en los evangelios, incluso siempre se han mantenido como en una, digamos, una subfilosofía, pero bueno, aquí sí que nos apunta hacia ella y no estaría de más explorar sobre ellas. Luego he abierto aquí otra columna de la vida de Jesús. Al principio de todo, Sicre, por medio de Andrónico, nos habla de la, digamos, eh, de cómo el Evangelio nos plantea los dos sitios donde Jesús, las dos poblaciones o lugares donde Jesús estuvo los primeros años de su vida, ¿no? Ya sea en Egipto, cuando el ángel avisa a José y se los lleva a Egipto porque Herodes el Grande va a cometer la atrocidad de decapitar a los niños, ¿no? A los bebés, y luego Nazaret. No queda claro dónde pasó Jesús esos primeros años, ¿vale? Tanto creo que fue Lucas y Mateo hablan que de diferente lugar donde Jesús estuvo esos primeros años. Aquí he colocado también, para que nos hagamos una idea, con todo el tema de las revueltas que hemos mencionado, que luego leeré algo de ellas, habla que los propios apóstoles llevaban espadas. O sea, esa imagen que tenemos de, de que los seguidores de Jesús eran totalmente pacíficos, pues se ve truncada o hay un elemento que las distorsiona, como puede ser que la posesión entre ellos de espadas, ¿no? Que de otra manera no puede ser diferente, ya que era un elemento muy, muy típico de aquellos tiempos, ¿no? Y había puesto yo esta pregunta, si Jesús era un rebelde, ¿no? ¿Cómo Jesús se enfrentaba al estamento político que había cuando él comenzó, cuando ya cumplió la edad de 30 años, su subida a Jerusalén, ¿no? Si fue un rebelde, como hemos mencionado antes, sobre todo cuando habla Sicre de Judas, el que fue apoyado por Sedoc, o fue otro tipo de rebelde. Yo creo que ahí nos podemos hacer esa pregunta que es muy, muy bonita y nos puede ayudar a cómo nosotros nos enfrentamos a la vida actual, ¿vale? Luego habla de Cesarea, ¿no? Como una ciudad muy importante, que casi no estaba mencionada, aunque era bastante importante en aquella zona, que era la región donde gobernaba Filipo, que fue donde Pedro anuncia que Jesús es el Mesías, ¿no? Donde se da cuenta que Jesús es Mesías, ¿no? Que es Cristo, que es ya más que Jesús, ¿no? Eh, También nos cita un nexo de unión, Sicre, con Pilato, donde narra toda la pasión y cómo Pilato, que era bastante cruel, y menciona Sicre que le gustaba la marcha para hacer sacar de sus casillas a los judíos, pero cómo Pilato en ese momento incluso no toma la decisión, se lo devuelve al prefecto de Judea, perdona, de Galilea, y él no ve nada y se lo vuelven a traer a él, ¿no? Eh, Aquí nos dice que por qué terminaron por suceder los hechos de la cruz, y que se podía haber salvado Jesús, ¿no?
En ese caso, pues no habría sucedido nada de lo que nosotros entendemos por por el objetivo, el camino y la misión de Jesús, ¿no? Hace Sicre también una mención aquí a los sicarios y a los celotes, ¿vale? Eh, que sí que dice, en el vídeo también venía que los celotes no eran de ese tiempo, ponía la comparación de grupos políticos de ahora que no estarían en tiempos de hace, por ejemplo, 40 años, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, ¿no? Pero sí que había sicarios que eran los que manejaban la sica, que era una espadita, por lo visto, muy chiquititas, ¿vale? Y por último, nos habla sobre la relación que tenían los judíos con los samaritanos, que parece ser que no era, y lo vemos reflejado en los evangelios, no era de paz y amor, sino todo lo contrario. En la página 103 nos hace mención a eso, de todo el tema de la relación entre los judíos y los samaritanos, ¿no? Eh, Habla, por ejemplo, que el Reino del Norte desapareció en el 721 a.C., cuando lo conquistan los asirios y deportan a un buen número de samaritanos. Para sustituir a la población deportada, los asirios traen gente de otros pueblos, que introducen dioses extranjeros. O sea, en aquel territorio tenía religiosidad judía, le traen nueva gente que trae con ellos su religiosidad, ¿no? De dioses extranjeros. Dice, si las relaciones con Judá casi siempre habían sido malas, a partir de este momento aumenta el desprecio, ¿no? Como que entiendo yo que se les da por vendidos. Dice también que en el 520 los judíos deciden reconstruir el templo, 520 a.C., ¿vale? Incendiado por los babilónicos en el 586, y los samaritanos se ofrecen a ayudarles, pero la ayuda es rechazada. Aquí, por todo el peso de los años, y los judíos les dicen que no merecen ni siquiera la ayuda en reconstruir el templo. Luego dice también que Samaria es conquistada por Alejandro Magno en el 331 y sufre un proceso de helenización que lo distancia aún más de Jerusalén. O sea, vemos claramente cómo Samaria ha ido cambiando muchas veces, no de motu propio, y ha ido alejándose cada vez más, según los judíos, de la pureza, y de ahí el rechazo que tenía de ellos. Había notado también aquí sobre los sicarios y los celotes, cómo Sicre los diferencian, ¿no? Dice, habla sobre ellos y cita también a un texto que creo que es de Josefo, ¿vale? Dice, en ocasiones la resistencia contra Roma se basaba en un profundo espíritu de independencia y también en motivos religiosos. Se consideraba un pecado de idolatría pagar tributo a César. O sea, para ellos el mero hecho de dar dinero al César era pecado. Dice, por eso, en otros casos era siempre excusa para llevar a cabo actos de bandillaje. Y no podemos excluir a un grupo nacido con grandes ideales termine practicando los peores crímenes. Al parecer, esto es lo que ocurrió al movimiento independentista iniciado por Judas el Galileo, que evolucionará hasta convertirse en los sicarios, los que hablaba yo antes de la sica, ¿no? Y describe Claudio Josefo así, de esta forma. Brotó en Jerusalén una especie de bandidos, los llamados sicarios, que mataban a las personas en pleno día y en medio de la ciudad, especialmente durante las fiestas. Se mezclaban entre la muchedumbre y herían a sus adversarios con pequeños puñales, que llevaban ocultos bajo sus ropajes. Luego, una vez caídas las víctimas, los asesinos se hacían como con los ojos, los asesinos hacían que incluso por su aspecto digno de confianza resultaban absolutamente imposibles de descubrirlos.
El primero, pues, que cayó asesinado fue el sumo sacerdote Jonatás. Después de él, despacharán a muchos todos los días. O sea, que se ve que en época de Jesús, los años, los movimientos, y muchos de ellos muy violentos, eran bastante típicos. Bueno, había luego, para, para minimizar todos estos datos, que creo que solo hay que pasar sobre ellos, quedarnos con los más importantes, que creo que nos pueden ayudar a tener una visión más, más rica de la vida de Jesús, ¿no? Había pensado una serie de preguntas que nos podíamos hacer en cuanto a, en cuanto a este texto, en cuanto a estos dos capítulos, ¿no? El capítulo 5 y el capítulo 6, ¿no? Creo que estos personajes, aparte de ser personajes en sí y tener una vida que pudo modificar o pudo darle a Jesús una vivencia diferente a la nuestra, pero creo que esos personajes a la vez son para nosotros fuente de refrendarnos, ¿no? Nos pueden servir como modelo, como espejo, ¿no? Por ejemplo, cómo vemos a Pilatos, cómo si nosotros podemos llegar a ser Pilatos, ¿no? Pilatos le gustaba enfrentarse y sacar de sí a los judíos. Cómo nosotros o cómo yo puedo parecer y me puedo aproximar a Pilato enfrentándome a otras espiritualidades, ¿no? No de una manera más plana, sino de una manera más de aristas, ¿no? Cómo puedo abordar mi religiosidad desde una clave como si fuese Judas, ¿no? No Judas Iscariote, sino Judas el que le secundaba con Sedoc, cómo ellos veían todo de una manera más revolucionaria. eh, Puede que nosotros derivemos en eso, ¿no? Cómo José se tomó la política, ¿no? José, el padre de Jesús, como él, en este texto que yo mencionaba antes, que sí cree fantasía, que no lo trae, pero parece que se aproximó a ella, pero luego parece ser que no tenía una unión, una conexión tan fuerte con la política, ¿no? También me planteaba como pregunta si cómo fue la rebeldía de Jesús, ¿no? Y la había titulado algo así que más que un rebelde, quizá era un rebelde espiritual, ¿no? Cómo dejaba de lado muchas de las cosas y él se centró claramente en el espíritu, ¿no? Y por último, veía la vida de los apóstoles y de los discípulos y que lo nombraban en el texto, cómo ellos lo dieron todo, apostaban por Jesús todo y cómo nosotros, yo me incluyo como yo, lo veo desde mi comodidad actual, ¿no? Cómo ellos lo siguieron, dejaron sus trabajos o podían acudir poco a sus trabajos y cómo nosotros, como yo, llevo la religiosidad desde mi actual comodidad, ¿no? Vale, pues dejo ahí, voy a parar esto.